tal si te hablamos de educación y empleo? ¿Qué tal si te promovemos en el desarrollo de tus habilidades? Bienvenidos al podcast de Órale. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Órale Podcast. Mi nombre es Su. Mi nombre es Marta, bienvenidas. Muchas gracias por escucharnos en un nuevo episodio de este Órale Podcast. Les recuerdo primero que nada que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Órale Puebla y pueden escuchar cada episodio de este podcast a través del perfil de Medios Universitarios de Ibero Puebla en Mixcloud, YouTube y Spotify. Entonces, ya haciendo ese comercial, podemos empezar con el tema del día de hoy. ¿Qué te parece, Su? El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos ambientales y la urgencia en los cambios, ¿no? Porque como creo que no es novedad para ninguno, pues definitivamente en las últimas décadas ha habido un avance hacia el cambio climático, avance en negativo, ¿no? Avance hacia pues mayor contaminación y demás, que bueno, ya estaremos hablando de las distintas causas o consecuencias, pero quisiera empezar diciendo, no sé si alguno de ustedes que nos están escuchando, alguna, vio recientemente que aquí en Puebla, pues bueno, el glaciar de la Yoloco en el Iztaccíhuatl, pues desapareció. Y entonces, justo en el marco del Día Mundial de la Tierra, colocaron incluso una placa para despedir a este glaciar extinto y que pues bueno, como para marcar que ahí estuvo y que gracias o en consecuencia a nuestras acciones, ¿no? En consecuencia de nuestro modo de vida y demás, pues desapareció. Y entonces la placa dice: a las generaciones futuras, aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en 2018. En las próximas décadas los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer. Solo ustedes sabrán si lo hicimos. Y la verdad, a mí sí, o sea, se me pone la piel de gallina, ¿no? De escuchar esto, porque pues justamente es el camino hacia el que vamos y no solo el glaciar, ¿no? Ya hay distintas señales, ¿no? Por ejemplo, pues la serie de incendios forestales que ha habido también en los últimos años, ¿no? Que si bien hay situaciones que son parte de, pues definitivamente el aumento exponencial que ha existido habla de también las repercusiones del cambio climático, ¿no? Y no nos tenemos que ir muy lejos, como seguramente vimos también en Australia y así, sino que aquí mismo en Puebla, en el Cerro Zapotecas o también en esta región, ¿no? El Teposteco y la misma Malinche, Lista, o sea, todas estas montañas que tenemos alrededor o volcanes con bosques, con flora en general, ¿no? Pues han sufrido estas repercusiones y nosotros y nosotras también, ¿no? De manera indirecta. Entonces, bueno, pues un poco desesperanzador, pero es, creo, importante poner este contexto de la urgencia, justamente como llamamos a este episodio. Y bueno, la advertencia que nos deja esta placa del Ayoloco para ver qué podemos hacer, ¿no? Aunque algunos cambios ya son irremediables, pero bueno, no quedarnos como ya rendirnos, sino poder realizar algo al respecto, ¿no? ¿Qué opinas, Su? Uy, no, pues justo cuando estabas leyendo lo que dice la placa, también sentí así un golpe al corazón, ¿no? Porque realmente sí me cuestiono a mí misma sobre qué tanto he hecho yo para frenar como todo lo que está ocurriendo en el medio ambiente, ¿no? Es triste, es también, como mencionas, es alentador, pero no por eso significa que ya no se pueda hacer nada, ¿no? Sí, sí podemos hacer muchas cosas y justamente el día de hoy la intención es como hablar de este tema que es importantísimo
Y pues para esto vamos a tener a nuestro sociólogo estrella, como mencionábamos en el capítulo anterior. Él es Eric López Cruz y también es colaborador en Órale Puebla. De hecho, ya lo habían escuchado en otro podcast también. Y también, pues bueno, el día de hoy, tiene preparado muchísimas cosas para nosotros justamente relacionado con este tema, que va a ir desde lo general hasta lo particular. Entonces, pues, bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Hola, hola Marta, muy bien. Saludos al auditorio y pues muy contento de estar aquí nuevamente en su programa, a una semana ya del Día Mundial de la Tierra. Entonces, pues con un tema bastante interesante y sobre todo, como lo dice el título, ¿no? Es urgente hablar de este tema y sobre todo pensar en algunas acciones, ¿no? Para poder, pues, cambiar un poco de lo que está pasando y, pues, tener estos derechos ambientales, ¿no? Como tal, pues sí, me gustaría platicarles un poquito acerca de lo que son, pues, los derechos ambientales o, sí, qué tipo de derechos son, ¿no? Al final de cuentas, pues, los derechos ambientales, de acuerdo con Magdalena Aguilar Cuevas, menciona que es un derecho de la tercera generación de los derechos humanos. Entonces, bueno, estos derechos son conocidos como los derechos de los pueblos o de la solidaridad internacional, ¿no? Es decir, que este tipo de derechos pues requieren de la colaboración internacional de los estados, pues para ser asegurados, para ser garantizados, ¿no? Y por ello, pues establecen ciertos acuerdos internacionales, como puede ser los acuerdos de París, ¿no? Como puede ser el protocolo de Kioto, la Convención de Río. Entonces, bueno, estos esfuerzos internacionales, pues son los derechos que se buscan, ¿no? En ese sentido, pues también la Constitución, a partir de la reforma del 2011, marca que toda persona tiene derecho a los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución. En ese sentido, pues el Estado debe, pues, también garantizar estos derechos que se mencionan en los tratados internacionales y también puede ser exigidos ante las instancias internacionales, como puede ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, asimismo la Constitución menciona en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y bueno, el Estado debe garantizarlo. Asimismo, el daño al medio ambiente pues genera una responsabilidad legal, ¿no? Y asimismo, las autoridades que competen en este sentido, pues es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que pues su función es proteger, restaurar y conservar el ecosistema y los recursos naturales. Y asimismo, un organismo desconcentrado es la Procuraduría Federal para el Medio Ambiente o para el Ambiente, y bueno, es quien se encarga de observar que se cumpla la ley y salvaguardar los intereses de la población en materia ambiental, así como sancionar a las personas particulares o personas morales que lleguen a cometer algún ilícito o algún daño en el medio ambiente. Asimismo, también contamos con la Ley General de Equilibrio Ecológico y para el Ambiente, que define al medio ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Entonces, bueno, este sería nuestro marco legal, ¿no? Sin embargo, bueno, para poder explicar o para poder entender pues qué está sucediendo a nivel internacional, pues nos ayuda mucho la lectura de algunos autores como David Harvey, que es geógrafo y sociólogo, que nos explica que, bueno, la producción internacional a nivel mundial, pues se encuentra en estos momentos muy acelerada, ¿no? Y por lo tanto también requiere de un consumo desenfrenado
y asimismo también requiere pues de estas energías, ¿no? Y como tal, estos niveles de consumo pues se están incrementando a nivel mundial, lo cual pues genera también los desechos y asimismo la contaminación, ¿no? En ese sentido, pues nos menciona que las afectaciones al medio ambiente pues se exportan, es decir, en los países más avanzados pues no se contamina tanto el medio ambiente, sino que se exporta a otras regiones como de lo que podríamos llamar el tercer mundo, quienes son las que se ven más afectadas en este sentido, ¿no? La población y el territorio. Es decir, pues que nos encontramos ante una desigualdad, ¿no? Entre algunos países pues más avanzados y otros que dependen de ellos en la cuestión económica. Y bueno, pues así está, digamos, la parte científica, teórica, que pues nos da un poquito de razón de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Eric. Creo que sí nos das un panorama en estos poquitos minutos muy concreto sobre lo que deberíamos de conocer, creo yo, ¿no? Como para estar pues justo informados y poder exigir y demás. Y al inicio decía yo, ¿no? Como estas acciones o dinámicas que tenemos que provocan eso, pero definitivamente ahora con lo que mencionas, pues no quisiera que se entienda como que se reducen las acciones individuales, ¿no? Sino todo un sistema que funciona de esta forma que no es sostenible, ¿no? Entonces, pues por supuesto las responsabilidades también de las grandes empresas, de industrias, del gobierno mismo y demás. Entonces, pues eso, me gustaría que nos comentaras un poco más de cómo se relaciona este sistema y nuestras dinámicas de consumo y demás con lo que está sucediendo, ¿no? Claro, sí, precisamente, bueno, pues nos encontramos ante un problema, sí, pues de interés internacional, es decir que, bueno, compete a todas las personas, pues asumir alguna responsabilidad, ¿no? Ya sea en el consumo, ya sea en no contaminar, y algunas otras acciones, como tú mencionas, que podrían ser pues individuales, sí, en las decisiones del día a día, pero también pues nos encontramos ante un problema que también demanda pues acciones de los estados-nación, de los países, y también de ciertos grupos pues empresariales, cierta industria que se encuentra pues contaminando el ambiente, deteriorándolo, y asimismo llegan a afectar a otras naciones y a otras personas. En ese sentido, hay un escrito muy, muy interesante de Claudia Amparo, Alejandra Jiménez y Fernanda Pérez, que se titula Guía Comunitaria frente a la emergencia climática, en donde ellas explican que, bueno, sí hay responsabilidades desiguales en ese sentido, ya que no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad al afectar el medio ambiente, debido a que, bueno, ciertas naciones, específicamente las del norte, pues son responsables de 3/4 partes de la contaminación desde la revolución industrial, y asimismo solo representa 1/4 parte de toda la población mundial. En ese sentido, pues estamos hablando de que una pequeña minoría de personas y de naciones, pues son las que tienen más responsabilidad históricamente, y asimismo quienes también tienen pues mayores posibilidades de parar este tipo de afectaciones al medio ambiente, ¿no? Ya habíamos mencionado el cambio climático, también la contaminación del agua, ¿no? La escasez del agua y la contaminación del aire podría ser alguno de estos problemas, ¿no? En ese sentido, pues, ellas mencionan que hay una forma actual de lo que han llamado el capitalismo extractivista,
en donde pues ciertas empresas llegan a algunos territorios y pues buscan minerales, buscan agua, recursos naturales para pues su industria. Y en ese sentido pues llegan a afectar a las personas que se encuentran en estos territorios y generan un desequilibrio al final de cuentas en todo el sistema mundo de la naturaleza. Si pensamos a la naturaleza como un organismo vivo, pues el que incremente su temperatura en un solo grado, pues es bastante catastrófico. Nos ha pasado alguna vez que cuando nos enfermamos con un solo grado que suba nuestra temperatura, pues nos sentimos mal, pues lo mismo sucede con el planeta Tierra, ¿no? Y en ese sentido, pues los acuerdos de París mencionan que es urgente reducir las emisiones de carbono y la quema de combustibles fósiles, de manera que la temperatura del planeta no aumente en 2 grados, ¿no? Actualmente se encuentra en 1.1 grados centígrados del aumento de la temperatura, y bueno, si llegáramos a 1.5 grados, pues también sería bastante malo, y bueno, los 2 grados centígrados pues ya sería algo catastrófico para muchas personas, y sobre todo que como mencionan estas autoras y algunos otros autores, pues hay afectaciones desiguales a la población, es decir, hay poblaciones pues más vulnerables a estos cambios, específicamente pues las que se encuentran en las regiones de América Latina, de África, ¿no? En donde bueno, la contaminación de sus territorios, las afectaciones ambientales, pues se resienten más, y también la capacidad económica es menor, por lo que no pueden resistir tanto como una persona que tuviera más recursos para atenderse, por ejemplo, en su salud, ¿no? En ese sentido se destinarían pues más recursos a atender nuestra salud, y eso generaría una afectación en todas las demás esferas pues de la vida, ¿no? Y la economía pues del hogar. En ese sentido también quisiera mencionar una socióloga que se llama Ileana de Jesús, quien nos ha compartido algunas de sus investigaciones en Ecuador, por ejemplo, en donde ella investigó cómo se afecta a las mujeres concretamente en cuanto a la minería. En ese sentido, pues algunas empresas chinas, por la competitividad que hay actualmente en todas estas tecnologías de la información y los aparatos electrónicos, pues requieren de litio, de coltán y otros minerales. Y pues en ese sentido, el que lleguen las mineras pues desplaza a la población de sus territorios, cambia también sus formas de trabajo y se empiezan a emplear en otras actividades de las que ya pues no estaban acostumbradas, y en ese sentido también el campo pues se ve encarecido, por ejemplo, ¿no? Lo cual genera pues más conflictos dentro de la familia, y quienes resienten pues la violencia en la familia, pues en este caso pues son las mujeres, ¿no? Asimismo también nos comparte un estudio en un artículo que escribió sobre la Ciudad de México, en donde menciona que la escasez de agua también es una cuestión que afecta pues a las mujeres, precisamente ya que pues su rol asignado socialmente pues es el cuidado del hogar y la administración del hogar. Entonces pues ellas deben de procurar buscar agua, esperar a las pipas, incluso llegan a haber conflictos pues por la búsqueda del agua, ¿no? Que es tan importante para la vida y para pues el uso diario, ¿no? Y pues me gustaría invitar a la audiencia a que se pregunten si alguna vez han carecido de agua o si no, y en ese sentido pues es donde nos encontramos, ¿no? Algunos privilegios que llegáramos a tener, el contar con agua todos los días, pues sí, es un privilegio, ¿no? Y hay personas que pues no cuentan con este recurso del diario.
Híjole, pues definitivamente es un problemón y creo que nos marcas muy bien esto de que pues es un problema estructural, ¿no? No se reduce solamente a un ámbito de la vida, sino que permea todos, me atrevería a decir, ¿no? Lo económico, cultural, político, etcétera. Y también muchas gracias por poner esta perspectiva de género en lo que mencionas. Y sí, incluso me atrevería a decir que muchos pronósticos dicen que la siguiente guerra mundial va a ser por agua, ¿no? Por esta supervivencia en relación al agua que va a estar en falta. Pero me gustaría empezar a llevar la discusión diciendo que también, o sea, queda mucho por hacer, pero también hay muchas personas que han estado ya haciendo diversas luchas y resistencias. Y bueno, nosotras nos enfocamos como al público joven, entonces, bueno, seguramente ya habrán escuchado, por ejemplo, de Greta Thunberg, que ella es de Suecia y bueno, ahora tiene 18 años, pero desde hace varios años pues se ha posicionado como un referente de las nuevas generaciones buscando hacer estos cambios, ¿no? Y pues bueno, ha sido galardonada con distintos premios y pues teniendo como logros y visibilidad importante, ¿no? Pero también quisiera decir que pues no solamente existe Greta, ¿no? Sino también muchos jóvenes en Latinoamérica, por ejemplo, realizando este tipo de activismo. Y por ejemplo, por mencionar alguna, pienso en Berta Zúñiga, que es hija de la activista Berta Cáceres, que fue asesinada, de hecho, por la defensa de los derechos indígenas y la defensa del medio ambiente. Y bueno, ella actualmente, Berta Zúñiga, su hija, tiene 30 años, pero pues desde que era niña, ¿no? Acompaña a su madre en este activismo y ahora, aún después del asesinato de Berta Cáceres, pues continúa con esta lucha, ¿no? Entonces, como bien dice Eric, pues cambia un poco la intención, el hecho de hacer activismo en un país del norte, que también es muy válido, pero es otro contexto totalmente, ¿no? En este caso, en Honduras, pues definitivamente esa lucha es atravesada por muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, y también pues aquí mismo en Puebla, ¿no? En la Sierra Norte, hay todo un movimiento de la defensa del territorio y demás que pues también hay que voltear a ver porque está cerquita de nosotros y de nosotras, ¿no? Entonces, bueno, como empezar a poner eso en la discusión. Y Su, ¿tú qué opinas? Pues sí, de hecho, así es. E igualmente, pues estuve como investigando un poco sobre qué sociedades civiles también se dedican al cuidado del medio ambiente. Y justo Forbes publicó como unas 5 aproximadamente. Sinceramente les recomiendo a los que nos escuchan que puedan revisar este artículo porque vienen como los proyectos de cada una de estas sociedades y están bastante interesantes por si algún día como quisieran integrarse a alguna de estas acciones. Y pues bueno, dentro de ellas viene una que se llama Naturalia, la segunda es Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, la tercera es CMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ProNatura México y Greenpeace México, que a pesar de que realmente Greenpeace no es en sí mexicano, pero pues sí ya se volvió como un organismo internacional. Y por ejemplo, en el primero, en Naturalia, me gustó bastante, les insisto en revisar como el artículo, porque dentro de los proyectos que tienen está también el rescate al lobo mexicano, a la conservación del jaguar del norte de Sonora. Entonces, pues sí, o sea, también es importante que considerar o hablar por lo menos un poquito sobre esto, ¿no? Que, o sea, ya mencionábamos todos los cambios, cómo es que repercute una sola acción en muchísimos ámbitos de la vida, como lo mencionaba Eric, pero pues igualmente en la fauna, ¿no? Que tal vez ahorita estamos hablando tal vez de los glaciares o de la capa de ozono, sin embargo, pues también hay muchos animales que pues ya están en peligro de extinción y animales también muy importantes para nuestro ecosistema. Pero bueno, Eric, igual me gustaría que nos compartieras cómo es que en sí la sociedad civil puede ayudar a generar cambios en este aspecto.
Claro, precisamente pues es súper importante las acciones de la sociedad civil desde pues cambiar nuestros hábitos de consumo y promover pues el consumo responsable. Asimismo, estamos hablando de la exigencia de nuestros derechos ambientales. Como tal, pues bueno, el derecho a un medio ambiente sano, al ser un derecho directamente pues relacionado con la salud, que es otro derecho humano, si se afecta el medio ambiente, pues también se estaría vulnerando otro derecho, que es el de la salud, ¿no? Entonces, pues como tal, estas acciones de la sociedad civil generan cambios muy, muy importantes. Por ejemplo, lo que mencionaba Marta de las personas que se encuentran en defensa del territorio, pues llegan a parar algunas actividades extractivistas, ¿no? Y en ese sentido, pues conservan su territorio, pero al mismo tiempo también nos apoyan de alguna manera, ya que no porque nosotros vivamos en la ciudad significa que no somos afectados, sino que es una cuestión pues que nos compete a todos, y en ese sentido pues nos echan la mano, por así decirlo, a todos, ¿no? Aunque no estemos directamente pues relacionados con estos activistas. Por ejemplo, los pueblos indígenas y grupos campesinos que se han organizado contra la extracción del agua, la minería, pues ya que la industria requiere pues cada vez más de estos bienes naturales. Asimismo podemos mencionar algunos movimientos como el de Cherán, que defienden pues al bosque de los talamontes, que pues están respaldados por algunos grupos criminales, y asimismo algunas autoridades también que llegan a caer en la corrupción, y por esa cuestión pues ellos se han organizado como comunidades autónomas con autogobierno, es decir, pues ellos se encargan de gestionar pues sus recursos y cambiar la manera de relacionarse como una comunidad, ¿no? En ese sentido, pues procuran inculcar estos valores a toda la población y cambiar también la manera de entender a la naturaleza, no como un recurso, sino como pues el espacio vital también. Y creo que eso es algo que se debe de cambiar y de generar pues una conciencia en la que entendamos a la naturaleza como nuestro hogar y no como un recurso que podemos explotar. En ese sentido, pues requiere pues todo un cambio cultural de la humanidad para poder entender esto, ¿no? Creo que a todos nos gusta pues comprarnos aparatos, comprar algún artículo por internet. Sin embargo, pues también estos transportes desde lejos pues generan contaminación, generan algunas afectaciones. Entonces creo que al ser más conscientes de cómo se da la producción en lo que consumimos, pues podemos también llegar a cambiar un poco de nuestros hábitos y también generar esta conciencia pues social en nuestro entorno. Asimismo, como les mencionaba, pues estas acciones llegan a ser locales en un principio, sin embargo, pues escalan al ámbito internacional. Por ejemplo, la lucha que dio el activista Chico Méndez, que fue sindicalista y defensor del Amazonas, ¿no? Y bueno, él también fue asesinado. Entonces, bueno, me gustaría recordar sus palabras. Él dice: al principio pensaba que luchaba por salvar los árboles de caucho, luego pensé que luchaba por salvar la selva del Amazonas, ahora me doy cuenta que estoy luchando por la humanidad, ¿no? Entonces, pues creo que lo dijo muy bien. Estamos luchando pues por la supervivencia de nuestra especie, pero bueno, también por los otros organismos vivos que también son pues importantes en la tierra y hay que conservar. Pues sí, definitivamente este panorama de
de la lucha y los asesinatos, pues nos deja también como un mal sabor de boca, pero bueno, creo que la invitación es cambiar nuestras prácticas de consumo, nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza y pues no dejar solos o solas a estas personas, ¿no?, que defienden este tipo de luchas. Y pues para terminar, me gustaría, Eric, si quieres como hacer un comentario final o algún dato o recomendación final para irnos despidiendo. Sí, gracias, Marta. Precisamente, bueno, me gustaría comentar algunas acciones que podríamos o que estamos pues ya en busca de como humanidad, ¿no? Que sería pues no extraer combustibles fósiles, usar energía menos contaminante, disminuir nuestros hábitos de consumo y evitar consumir productos que son pues fabricados desde muy lejos. Entonces, estos son algunos aspectos que pudiéramos empezar a cuidar. Y bueno, mencionar también que se están dando, digamos, nuevas formas de contaminación que al principio podríamos pensar que no contaminan. Por ejemplo, lo que es el almacenamiento de datos en la nube, pues todos estos servidores requieren de enfriadores y también consumen energía. En este caso, pues todo lo que llega a nuestro correo electrónico y que se queda guardado, por ejemplo, pues está en un servidor, entonces también llegan a contaminar y a generar requerimientos de energía bastante grandes y que son generados a partir de la quema de carbón en algunos casos. Entonces pues sería importante ya comenzar a migrar a energías renovables, ¿no?, en ese sentido. Y pues creo que las nuevas tecnologías de la información llegaron para quedarse, entonces pues habría que buscar maneras de contar con ellas de manera sustentable y de manera amigable con toda la fauna y flora del mundo. Y pues eso sería algo que quisiera mencionar como que se vislumbra en el corto plazo, ¿no? También otro dato importante es que pues se han instalado algunos cronómetros o alarmas de aquí a 6 años, en donde mencionan que pues debemos de cambiar todo nuestro consumo de energía a fuentes renovables máximo en 6 años para que podamos pues manejar esta emergencia climática pues de buena manera. Entonces pues estamos contra el reloj. Hay un reloj en Colombia y otro en Nueva York que está a la cuenta regresiva, entonces pues ahí podemos ver qué tiempo falta para que podamos solucionar esto. Y bueno, pues serían algunos datos, algunas reflexiones finales que podría pues comentar. Eric, pues en verdad muchísimas gracias por estas en sí recomendaciones. Hay muchas cosas que yo no conocía, por ejemplo esto de los servidores realmente, pues a mí me impacta, ¿no? Y también me asusta porque me pongo a pensar así como en todos los correos que tengo guardados y que no he borrado, ¿no? Y espero que también muchos de los que nos escuchen puedan reflexionar sobre estas prácticas que llevan desde su casa. Y pues bueno, sí, Eric, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Realmente creo que este episodio fue bastante enriquecedor y me encantaría que igualmente para otra temporada pudieras participar con nosotros, ya que sabemos que también tienes muchísimo de qué hablar. Entonces, pues reitero mi agradecimiento. También te agradezco, Marta, por la conducción y pues los invitamos al siguiente programa, que también estará muy bueno, para el próximo viernes. Gracias a todos, todas por escucharnos. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Su, y pues bueno, nos estaremos viendo en algún otro episodio futuro. ¿Qué tal si seguimos hablando de educación y empleo en el siguiente episodio de Órale!